Vamos a leer la palabra de Dios, mis hermanos, en el capítulo 3 de la carta de San Pablo a los Filipenses, del versículo 7 al versículo 14. Dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Quiero hablarles por un momento bajo el tema 3 decisiones que nos llevarán a alcanzar el supremo llamado en Jesucristo. El apóstol Pablo, y creo que algunos de los otros apóstoles, compararon la vida cristiana con una carrera o con una maratón. Pablo, a lo mejor, porque ustedes saben que las famosas Olimpiadas se iniciaron en Grecia. Ahí se originaron estas competencias que hoy se celebran cada 2 años en diferentes partes del mundo. Lo más probable es que el apóstol Pablo haya sido testigo o haya visto la manera como estas competencias eran desarrolladas en el imperio griego, ya que para la época de Pablo el imperio griego, ¿verdad?, había dejado una secuela muy fuerte, aunque el imperio que reinaba era el imperio romano en la época de Jesús y de los apóstoles, pero la herencia que había dejado el imperio griego había sido muy fuerte. Probablemente el apóstol Pablo fue partícipe de ver este tipo de competencias que se celebraban allá en estas naciones o estos pueblos donde él predicó la palabra del Señor. Lo curioso es que en estas competencias o olimpiadas habían algunas cosas que determinaban quién iba a ganar, quién iba a llegar a la meta. Entre las cosas que determinaban, yo diría, decisiones que los participantes debían de tomar para llegar a la meta o coronar o ganar la carrera, habían algunas cosas interesantes. Número 1, decidir participar. O sea, tenía que haber una mentalización, una adecuación mental para participar, que esa es una parte muy importante que aún los expertos dicen, que en toda competencia la persona tiene que estar psicológicamente preparada para formar parte de un desafío de este tipo. Otra decisión era la decisión de guardar la salud del cuerpo, ¿verdad? Es decir, seguir cierta dieta alimenticia, no trasnochar, por ejemplo, o no derrochar la vida o maltratar la vida para una persona que estaba en vías de participar de una maratón de este tipo. Tenía que guardar sus cuerpos en salud para estar en forma para poder competir. La otra decisión era entrenar. Era un entrenamiento a diario, invertir horas. Y hoy en día, por ejemplo, los medallistas, si usted los entrevista, aquellas personas que ganan medallas de oro en diferentes disciplinas en las Olimpiadas, una cosa común será lo que les he mencionado anteriormente y también, hermanos, el entrenamiento. Hay personas que entrenan 8, 9, 10 horas diarias para poder llegar a una
a competir con el propósito de ganar. La otra decisión precisamente era proponerse llegar a la meta y ganar. Entonces, estas eran decisiones, no eran sentimientos vagos del alma, del corazón de una persona que deseaba participar en una competencia. Hermanos, si los atletas y las personas que corren por una medalla, diríamos terrenal, por un logro, por una meta, diríamos, de reconocimiento público en este mundo, se esfuerza, toman decisiones, hermanos, importantes, decisiones de participar, de guardarse en salud, de entrenarse y de proponerse ganar una carrera que diríamos, como también la Biblia lo dice, que son cosas efímeras en el mundo. Hermano, ¿cuánto en la carrera espiritual? ¿Cuántas decisiones usted y yo debemos de tomar en serio en el camino del Señor? Le aseguro que una persona que sigue a Cristo, hermanos, con un corazón frío, o una persona que sigue en la carrera de la fe, en la carrera de Jesús, de una manera descuidada, hoy sí, mañana no, con un corazón, hermanos, que está atrapado en los placeres de este mundo, en los vicios de este mundo, no vamos a llegar muy lejos si seguimos a Cristo de esa manera. De ahí, hermanos, la importancia que en esta oportunidad que estamos celebrando este servicio de acción de gracias por lo que el Señor ha hecho durante este año, pero también se abre la oportunidad de un nuevo año, participar en un nuevo periodo de tiempo, porque Dios es un Dios de segundas oportunidades, amén. Dios nos da las oportunidades para que nosotros podamos progresar en la vida. Cuando Pablo, quiero mencionar esto en primer lugar, cuando Pablo habla acerca de esta meta, algunos han considerado que esta meta tiene que ver con el aspecto ministerial de Pablo. Lo incluye, pero Pablo no se está refiriendo únicamente a una meta de servicio, a una meta ministerial, sino que dentro del concepto de meta, en esta carrera espiritual que menciona Pablo como ejemplo de la vida cristiana, están incluidas algunas metas importantes, algunos aspectos importantes. Primero, hermano, alcanzar en lo personal la salvación. No se trata solo de servir a Dios, sino se trata de que yo estoy completamente seguro en mi espíritu que estoy caminando con Cristo y que estoy camino, hermanos, a la vida eterna. Porque algunos realmente se involucran en los templos, en las iglesias para servir, para estar activos, pero la pregunta es importante estar activo en un ministerio, en un servicio, pero la pregunta es ¿cómo está mi corazón? Si yo estoy preparado, hermanos, si yo soy salvo. Sabe que han habido cosas insólitas en la experiencia de la vida cristiana o en la experiencia de iglesias. Por ejemplo, han habido personas que están en ministerios y que no son convertidos, o personas que están en ministerios pero que en realidad su corazón está lejos de Dios, ¿verdad? Los une nada más con el cuerpo o de la iglesia, lo que hacen, y eso es importante, lo que hacemos en la iglesia es importante, pero hermanos, no debemos de pasar por alto lo que implica nuestra relación personal con Jesús. Ve lo que dice el apóstol Pablo en el versículo número 8. Dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, dice, por la excelencia, ¿de qué dice ahí? La excelencia del conocimiento de Jesucristo. Uno, conocimiento de Jesucristo, es decir, nos lleva, hermanos, a una relación personal con Jesucristo. No un conocimiento religioso de Cristo, sino nos lleva a una relación personal con Jesucristo. Y el otro aspecto aquí importante de la seguridad y la salvación es haber hecho a Cristo el Señor. Algunos han aceptado a Cristo como el Salvador de sus vidas, y eso es importante. Pero además de aceptarlo como Salvador, tenemos que aceptarlo como Señor. Amén, hermanos. Que Él sea el Señor en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, que Él sea, hermanos, el que mueva nuestra voluntad, que nuestra voluntad esté ceñida, esté dirigida, amados hermanos, al señorío de Cristo en nuestro corazón. Así que la meta que menciona Pablo se refiere también a la seguridad de estar seguros de nuestra salvación,
porque estamos caminando de una manera íntima y personal con Jesús. Por otro lado, en el versículo 9 habla del aspecto de esta meta que tiene que ver con guardar, hermanos, la salvación hasta el final. ¿Recuerdan ustedes que Jesús a una de las iglesias en el Apocalipsis dice, el Señor le da este mensaje y dice, sé fiel hasta la muerte? Significa que la fidelidad a Cristo, hermanos, en el camino de Cristo, en el seguir a Cristo, en amar, honrar y glorificar a Cristo en nuestra vida, no se trata de días ni semanas, sino se trata de toda la vida. Porque la palabra dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Y qué dice Pablo en el versículo 9? Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dice, ser hallado en él. Este es un aspecto que Pablo tiene que señalar del futuro. Estamos en el presente hoy en Cristo, pero debemos de ser hallados de la misma manera fieles al Señor cuando Él venga. Y este es un aspecto que está todavía en el futuro, porque el Señor no ha venido. Amén. Pero ¿cómo el Señor nos quiere hallar? ¿Cómo nos debería de hallar? Nos debería de hallar, hermanos, guardando la fe, guardando el amor a Él, guardando, hermanos, el compañerismo, la seguridad que ahora la justicia, dice Pablo, que es por amor a Él o por la fe en Él, es lo que debemos de guardar hasta el final. Y por otro lado tenemos también el aspecto de la meta que implica también el servicio. En el versículo 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, los que entramos al servicio del Señor, si usted después de aceptar a Cristo, usted se entrega de acuerdo a los talentos y al llamado que el Espíritu de Dios le haga a usted para servir, le digo, ese servicio nunca debemos de dejarlo. Hay hermanos que renuncian a los privilegios, pero pues usted puede renunciar a su líder, puede renunciar al pastor incluso de la iglesia, pero el ministerio, hermanos, nunca debemos de renunciar a él. Al contrario, debemos de pedirle al Señor que nos ayude para que podamos cumplir con el llamado que Él nos ha hecho. El que enseña en la enseñanza, el que ora en la oración, el que predica en la predicación, el que sirve al prójimo necesitado en el servicio al prójimo, ¿verdad? Todos los aspectos, los dones de servicio que Dios da a la iglesia son irrevocables. No podemos renunciar a ellos, hermano. Por eso es que es importante que nosotros tomemos como meta no solamente mantener una relación personal con Cristo, también no solamente, hermanos, ser fiel al Señor hasta el final de mi carrera espiritual, sino también guardar el llamamiento, el servicio, el manto del servicio. No lo podemos entregar, el manto del servicio tenemos que guardarlo como un privilegio, porque ¿cuántos aquí ven el servicio de Dios como un privilegio? Porque sabe, estamos sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y yo quiero agregarle un aspecto más, pero este es un agregado, digamos, de su servidor. Porque la familia, hermanos, es un aspecto que debemos de tomar como una meta para mantener nuestro hogar, la mayordomía en nuestro hogar. Eso es sumamente importante también en el servicio. Porque cuando en la familia, hermanos, cuando hay descuido en la relación familiar, eso va a afectar nuestra vida personal, va a afectar el servicio que nosotros damos al Señor. Entonces es importante que nosotros también, hermanos, guardemos la unidad de nuestra familia, que luchemos por la unidad de nuestra familia, que luchemos para que haya amor en la familia, para que haya respeto en la familia, para que haya obediencia de los hijos en la familia, para que haya provisión de Dios en la familia, que el Espíritu de Dios esté en la familia, amén, en el hogar, amado hermano. Esto es sumamente importante. Debemos de asumir el compromiso de guardar nuestra familia. Todos los que estamos acá
Sabe, amados hermanos, la prioridad de nuestro servicio a Dios es nuestra familia. Incluso del servidor que les habla. Los pastores, nuestra primera prioridad no es la iglesia. Nuestra prioridad primera es la familia. Porque como dijo el doctor Cho en una enseñanza, en un evento que él compartió, dijo él, el ministro que no tiene una buena familia no puede servir en la iglesia. De ahí que la familia, hermanos, es fundamental para poder servir al Señor y para caminar en esa seguridad de nuestra relación con Dios. Ahora, por lo menos se los voy a mencionar las 3 decisiones que hemos de tomar para que este llamamiento de Cristo se vuelva efectivo en nuestra vida. ¿Qué decisiones tomó Pablo acá? La primera decisión es vestirnos de humildad. Porque Pablo en los primeros versículos del 7, del versículo 4 en adelante, él habla de lo que él renunció. Pablo tenía, hermanos, cartas de presentación que eran muy, digamos, valiosas dentro del contexto de la sociedad en la que él vivía. Pero ¿qué dice Pablo? Todas estas cosas, dice él, que yo las he tenido por ganancia. Una buena reputación, un liderazgo intachable dentro del judaísmo, donde él era parte de esa religiosidad en el judaísmo. Probablemente era una persona de prestigio dentro de la sociedad. Probablemente tenía sus bienes materiales, no lo sabemos. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Por amor a Cristo, Pablo, hermano, se vació de todo aquello que era el orgullo para él, de todo aquello que era, hermanos, probablemente el asidero, donde sus capacidades, sus logros académicos, sus logros religiosos, su dinero, la experiencia que él tenía, su reputación dentro de la sociedad judía, todo eso, de todo eso él se despojó por amor a Cristo. Hermanos, dentro de la iglesia, la humildad y la mansedumbre son cualidades espirituales vitales para poder vivir para el Señor y para poder vivir como cuerpo, como iglesia. Por eso dijo Jesús, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El apóstol Pablo también en la carta a los Efesios en el capítulo 4 insta a todos y dice, despojémonos de ese hombre viejo, esa naturaleza carnal que nos lleva siempre, hermanos, a la derrota en nuestra vida espiritual. Pero cuando nos vestimos de la humildad de Cristo y tomamos a Jesús como el ejemplo máximo de la humildad que debemos de seguir, hermanos, esa humildad va a enriquecer nuestra vida espiritual. La segunda decisión que tomó Pablo fue amar a Jesús sobre todas las cosas, sobre toda persona y sobre todas las cosas. Pregunto, ¿cuántos de los que estamos acá amamos a Jesús sobre toda persona? Más allá de mi querido esposo, amada esposa, más allá de mi padre, de mi madre, más allá de mi hijo primogénito, cualquiera que sea, cualquier persona que sea, cualquier cosa material que la persona tenga. Hermanos, cuando amamos a Cristo, más allá de toda persona, más allá de cualquier cosa que en este mundo podamos tener, eso nos prepara, hermanos, para alcanzar el llamamiento en Cristo Jesús. Amar a Dios. Esta debe ser una buena decisión y una meta para nosotros en este año, amar a Jesús, sobre todo, que nada me aparte del Señor, que Él sea el centro de mi vida, que Él sea el Señor de mi vida y en todos los aspectos de mi vida. Y la tercera decisión que tomó Pablo fue dejar el pasado atrás. Muchas veces no podemos avanzar en la vida porque hay cosas que estamos sobrellevando de nuestros fracasos y del pasado. ¿Cuántas personas no pueden perdonar a alguien que les ofendió porque están atados a una amargura, a un resentimiento en el corazón? Y como no pueden dejar eso atrás, eso afecta el presente y el futuro de su vida. ¿Cuántas personas no pueden avanzar porque tuvieron un fracaso en la vida?
Incluso las victorias que nosotros logramos en la vida se pueden convertir en obstáculos para avanzar en la carrera cristiana, pero Pablo fue sabio por el Espíritu cuando él dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Hay cosas que no podemos ya nosotros resolver. Lo que pasó, pasó. Ya no lo podemos resolver ni podemos volver atrás. Lo que sí podemos hacer es decirle, Señor, si yo me equivoqué, si yo pequé, si yo actué de una manera que no te honró a ti, Señor, y por eso estoy en esta condición, reconozco mi pecado, reconozco mi actitud que no fue la actitud correcta, Señor, perdóname, límpiame, Señor, de toda actitud de rebeldía contraria a tu voluntad y ayúdame, Señor, para poder servirte, para poder seguirte en obediencia. Eso es lo que tenemos que hacer, pero no tenemos, mis hermanos, que detenernos en los fracasos, en las ofensas o aún en la victoria de la vida, sino, como dijo Pablo, olvidando ciertamente atrás, lo que queda atrás, prosigo al blanco. Dios tiene planes maravillosos para cada uno de nosotros. Dios tiene proyectos para tu vida, jovencito, proyectos de tu superación, proyectos de la formación de tu familia en el futuro, proyectos de usarte para servir a tu nación, a las naciones, para hacer cosas grandes para Dios. Dios tiene proyectos de vida porque Él es bueno, como hemos cantado este día. Él es bueno, misericordioso, pero nosotros debemos de tomar la decisión de dejar atrás el pasado y decirle, Señor, ayúdame a que se escriba una nueva página en mi vida, Señor, en la cual tu gloria sea la que prevalezca sobre todo. Y yo sé que Dios hará cosas lindas en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a orar al Señor. Incline su cabeza y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias.